Buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy tengo el gran gusto y el gran honor que nos acompañe el licenciado Edgar Barquín, quien es presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. Bienvenido, licenciado, es un gusto que esté con nosotros. Doctor Arredondo, muchas gracias por la invitación a su muy escuchado programa Acción Positiva. Estamos a la orden. Les reitero mi agradecimiento por haberme invitado para compartir información con el pueblo de Guatemala. Pues muchas gracias, licenciado. Realmente nosotros comprendemos lo ocupado que tendrá usted su agenda y al revés, en nombre de nuestra audiencia, pues le agradecemos a usted habernos hecho un tiempo para platicar de algunos puntos que son sumamente importantes. Nosotros cuando vamos a hacer un programa siempre le pedimos a nuestra audiencia que nos envíen algunas inquietudes, algunas preguntas que quisieran conocer de nuestros invitados y por ejemplo, pues muchas de las preguntas que nos han hecho, algunos de los comentarios van sobre un tema que es muy preocupante para la mayor parte de los guatemaltecos. No necesariamente todos lo entendemos exactamente en su dimensión total, pero es el caso de la deuda pública de Guatemala. De acuerdo a lo que podemos ver en las diferentes gráficas y a lo que podemos leer, pues esta deuda ha venido creciendo, tanto la deuda pública externa como la interna, y vimos también de que hay algunos comentarios suyos directamente en el cual manifestaba una preocupación por este crecimiento que pasa ya más de los 100 millardos. ¿Qué nos podría comentar en ese sentido, licenciado? Cómo no, doctor, con muchísimo gusto. Y para poner en contexto a la población, les podemos indicar que al 30 de abril la deuda pública del país es de 103.800 millones de quetzales. Esto equivale al 24.4% del Producto Interno Bruto y equivale a 2.1 veces los ingresos tributarios. Hay algún estándar de organismos internacionales en cuanto a deudas para que éstas sean sostenibles y razonables. Se dice que un endeudamiento público no debe pasar del 40% del Producto Interno Bruto. Guatemala alcanza 24.4%. De acuerdo con este indicador, nuestro país pues, sí tiene uno de los niveles de deuda más bajos en Latinoamérica y podríamos decir que tenemos capacidad para endeudarnos desde ese punto de vista. Sin embargo, desde el punto de vista de capacidad de pago tenemos serias limitaciones. ¿Por qué? Porque la línea crítica que dan los estándares internacionales es de 2.5 veces los ingresos tributarios. Nosotros ya estamos a 2.1 veces y esta situación nos limita entonces por capacidad de pago a continuar con un ritmo de endeudamiento del que llevamos en los últimos 10 años. ¿Por qué es conveniente ser prudente en el endeudamiento público? Bueno, tenemos experiencias como la zona del euro, muchos países en la zona del euro, España, Portugal, Italia, Grecia, y así podemos mencionar muchos de ellos, Francia. Sus niveles de endeudamiento han llegado a niveles tales que les está generando una crisis. En Guatemala no estamos en esos niveles y por lo consiguiente estamos en un momento apropiado para hacer un alto y pensar qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos llevar al país en materia de endeudamiento público. Y en ese sentido, no obstante que como estamos ahora aún es manejable, sí es aconsejable desde el punto de vista económico y financiero definir una política de largo plazo de hacia dónde y hasta cuánto queremos endeudarnos y principalmente para qué queremos endeudarnos. No es lo mismo endeudarnos para gastos de funcionamiento que para gastos de inversión. Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos como sociedad y exigir a quienes hacen las políticas públicas para definir esas líneas. De tal manera que, en resumen, doctor, le podríamos decir que efectivamente nuestro nivel de deuda aún es manejable, pero debemos ser prudentes de aquí en adelante para seguirnos endeudando al ritmo con que se ha venido endeudando el país. Ahora, por ejemplo, licenciado, si vemos los últimos 10 años,
en Guatemala, los últimos 4 gobiernos, esta tendencia ha ido constantemente para arriba. Y vemos pues la gráfica que el endeudamiento va creciendo y va creciendo y va creciendo. Pues hemos oído opiniones como la suya tan respaldada, y sin embargo al final resulta que el endeudamiento continúa. Por ejemplo, en el Congreso en este momento entiendo que hay casi 500 millones de dólares más, un poco menos, 460 y algo, que están pendientes de su aprobación. No sé si ya en el presupuesto estaba contemplado esa cantidad en el préstamo, pero igual, este presupuesto no está llegando a alcanzar la recaudación necesaria. Pero ¿quién es quien debe de dictar esa política? Porque obviamente, por un lado, una recomendación como la suya tan valiosa, pero la realidad es que han continuado el endeudamiento. Sí, es correcto lo que usted señala, doctor. El país se ha venido endeudando a un ritmo bastante sustancial en la última década, en los últimos 4 gobiernos, lo cual no es sostenible en el largo plazo. Por lo consiguiente, sí tenemos que replantear la política de endeudamiento y en este caso fijarnos una política de largo plazo para que en función de eso cada año se vaya definiendo un nivel de déficit fiscal, pero sobre una línea, no un déficit fiscal que vaya saliendo sobre la coyuntura de las necesidades de presupuesto de cada año, sin tener una visión de hacia dónde queremos llevar en cuanto a deuda a nuestro país. Por supuesto que nosotros como Banca Central hemos sugerido y mantenemos esas recomendaciones para hacer sostenible la estabilidad macroeconómica en el largo plazo. Nosotros estimamos definitivamente que un nivel de endeudamiento razonable que deviene de déficits fiscales, por supuesto, nosotros estimamos que estos déficits fiscales deben de estar por debajo del 2% para que el nivel de deuda sea sostenible en el largo plazo y podamos manejarla de buena manera. Hasta el momento nuestro país ha sido muy responsable en el servicio de su deuda pública, hemos cumplido a cabalidad con las obligaciones y tenemos los recursos para seguir atendiendo esta deuda. Pero sí es conveniente hacernos un alto y definir hacia dónde queremos llevar al país en este sentido y por lo consiguiente en el Congreso de la República se están conociendo algunos préstamos que están contenidos dentro del presupuesto aprobado. Por supuesto que aprobar estos préstamos implica incrementar la deuda pública, ¿no? Y por consiguiente, para los futuros años incrementa el servicio de esa deuda. ¿Qué significa esto? Significa de que hay que destinar más recursos del presupuesto de cada año para poder pagar intereses y amortizaciones de estos préstamos. Claro, siempre se comenta, por ejemplo, algo que usted mencionaba al principio, que si lo vemos en números, nuestro grado de endeudamiento, digamos, está por abajo de muchos países de Latinoamérica, incluso de países de Centroamérica. Costa Rica, por ejemplo, tiene un grado mucho más alto con respecto a su Producto Interno Bruto. Pero sí se menciona lo que usted también señaló, que aquí lo estamos usando para funcionamiento, ellos lo usan más para inversión. Pero ¿cómo hacer para lograr este objetivo? Porque los préstamos que están en este momento pareciera que están más que todo para funcionamiento, incluyendo hay una posible colocación de bonos del Tesoro, letras de tesorería de 3.500 millones para pagar una deuda flotante. Sí, ve aquí la política de endeudamiento público por ley y por la Constitución le compete al Ministerio de Finanzas Públicas. Este ministerio es el órgano rector de la deuda pública en el país. En cuanto a la letra de tesorería, tengo entendido, no es para efectos de la llamada deuda flotante. La letra de tesorería, el Ministerio de Finanzas Públicas se estima colocar hasta 2.000 millones de quetzales y con ello poder atender las necesidades de flujo de fondos que tienen para poder ir cumpliendo con sus obligaciones mensuales. Estas letras de tesorería, por disposición legal, deben de pagarse en el mes de diciembre, dentro del año corriente, ¿no? Dentro del ejercicio fiscal.
Ahora, respecto de la deuda flotante, es un tema que se ha venido discutiendo a nivel de círculos políticos y económicos y de analistas. Eso es un tema que hay que discutir y que tiene su componente legal, su componente técnico, pero más que todo determinar si efectivamente existe esa deuda y el país la tiene que pagar. Eso son temas que competen al Ministerio de Finanzas Públicas. Claro, claro que, pero al final pues tiene que afectar al guatemalteco. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la persona en la audiencia que nos está viendo y nos preguntará, bueno, está bien, yo oigo los números que dan, oímos que estamos pues muy cerca de llegar a un grado de deuda que ya no podemos manejar, pues hemos visto lo que ha pasado en los famosos países de los PIGS de Europa y que han habido pues de inflación hasta tremendos casos. ¿Cuál sería la consecuencia para el ciudadano común y corriente de que nosotros no logremos verdaderamente contener este grado de endeudamiento, licenciado? ¿Cómo no? Por supuesto. Usted mencionaba, doctor, de que nuestro país tiene niveles de endeudamiento bastante bajos comparado con muchos países de Latinoamérica, y efectivamente así es. Sin embargo, nuestra limitación, como indicaba, está en cuanto a capacidad de pago. Y esto está muy relacionado con la carga tributaria y el nivel de recaudación que tiene nuestro país. Guatemala es uno de los países que tienen los niveles más bajos en cuanto a carga tributaria y por lo consiguiente eso limita los niveles de endeudamiento que podamos tener. Esto se tiene que manejar prudentemente. Ahora, ¿qué efectos tiene para el guatemalteco altos niveles de endeudamiento? Tiene efectos, por supuesto. Endeudarse más significa tener mayores déficits fiscales, y un mayor déficit fiscal conlleva a presiones inflacionarias, es decir, que los precios tienden a subir cuando hay mayores déficits fiscales. Esto también tiene incidencias en la propia actividad económica a través de los costos, como las tasas de interés, por ejemplo, para préstamos. Si se incrementan, esto tiene incidencias también en el costo de la vida y tiene incidencias también en el ámbito cambiario. Entonces, desde ese ángulo, al guatemalteco, mayores niveles de endeudamiento o endeudamientos a niveles ya no manejables le va a pegar en la bolsa a los guatemaltecos. Esto le va a pegar a la bolsa en el sentido de que el precio de los bienes y de los servicios pues va a ser más caro, ¿verdad? Y esas son las consecuencias. Y por esa razón, nosotros en el Banco Guatemala tenemos un objetivo fundamental, como lo es de promover la estabilidad en el nivel general de precios. En otras palabras, tratar de mantener una inflación baja y estable. Nosotros, con política monetaria, a través de una serie de acciones que tomamos, propendemos a tener esa estabilidad en el nivel general de precios, precisamente para generar condiciones de estabilidad macroeconómica y financiera en el país que permita a los empresarios nacionales y extranjeros invertir y generar empleo. Pero también esta política monetaria tiene que ser apoyada con una política fiscal prudente. ¿Prudente en qué sentido? En el sentido de manejar déficits fiscales bajos, prudente en el sentido de manejar un endeudamiento público razonable de acuerdo con la capacidad de pago que tiene nuestro país. Reitero, doctor, al nivel que estamos ahorita aún es manejable nuestra deuda, pero sí es conveniente hacer una parada en el camino para definir una estrategia de largo plazo que nos permita llegar a endeudamientos públicos manejables y cuestionarnos también para qué nos vamos a seguir endeudando. Nuestra recomendación en todo caso es endeudarse para gastos de funcionamiento no es lo más idóneo. Aquí endeudarse para inversión, y cuando me refiero a inversión es inversión productiva, es decir, endeudarnos para hacer una carretera en la que se va a cobrar un peaje y que de ahí mismo se generen los flujos para el pago y que mejore la competitividad del país, o construir una hidroeléctrica o ampliar los puertos que conlleve a esa mejora en la productividad y competitividad del país, pues ahí se repaga. Pero si solo se usan los recursos públicos
para gastos, para sueldos, eso no nos conduce a nada bueno. Claro, ahora por ejemplo, cuando hablamos de la tasa de inflación, creo que anda entre el 3.5, el 4, 3.1 en el mes de mayo. Es decir, cuando oímos esos números suenan bien, pero también alguien en la audiencia nos preguntaba, y dice, mire, suena bien el 3.5, el 3.1, pero ¿por qué entonces cuando yo voy con mi billete de 100 quetzales a la calle, resulta que yo cada día compro menos? Y eso desafortunadamente así es, ¿verdad, licenciado? ¿Cómo ponemos juntos, digamos, esta política macroeconómica que está manteniendo una inflación, digamos, aceptable contra la realidad con que el guatemalteco mira que cada día no logra comprar nada? Es correcto, doctor. Vean, en el Banco de Guatemala tenemos una meta de inflación. Es de 4% más menos un punto porcentual. Es decir, nosotros queremos que la inflación este año en Guatemala esté entre 3 y 5%. Eso es una inflación que estimamos razonable y adecuado al nivel de nuestra economía. Y sobre esa base estamos trabajando. La inflación acumulada de enero a abril es de 1.9% y la inflación interanual de abril del año pasado a abril de este año es de 4.1%. Ahora bien, muchos guatemaltecos se preguntarán, sí, pero yo estoy comprando un poco más caro de ese 1.9%. Lo que sucede es que el índice general de precios conlleva una serie de bienes y servicios, son 442 bienes y servicios que componen la canasta para calcular el índice de precios. Dentro de esto, el rubro más importante es el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que pesan 29% de esa canasta. Y en términos interanuales, de abril del año pasado a abril de este año, el incremento en este rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido del 8%, más de la inflación promedio. ¿Por qué se da eso? Bueno, hay una serie de aspectos que están incidiendo en estos precios. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación del precio de la carne de res. Y esto en parte tiene efectos de que los precios, por ejemplo, de la carne en México están mucho más caros que en Guatemala. Y entonces los productores de carne deciden mejor vender su ganado del otro lado que venderlo acá, y se produce algún nivel de escasez en el país. Por el otro lado, también en este rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, la carne de pollo y el huevo también está teniendo alguna incidencia, y esto se debe también a mejores precios del lado de México, y la oferta de estos productos se está yendo para allá. Sin embargo, también tenemos otros efectos que están incidiendo en la canasta del guatemalteco. Hay otro rubro que se llama electricidad, agua y gas. Ahí también el gas propano se ha estado incrementando, y esto obviamente golpea la bolsa del guatemalteco. ¿Pero por qué se incrementa? Por el precio en el mercado internacional. Entonces esos precios, ahí se dice que tenemos una inflación importada, y ante ello pues no podemos hacer mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el empresario pues traslada esos costos al consumidor. Somos tomadores de precios, y porque no producimos combustibles, por ejemplo, sube el precio en el mercado internacional y se traduce a los productos. No producimos trigo, lo importamos y el precio se le traslada también a los guatemaltecos. Lo mismo sucede con el maíz amarillo, que no lo producimos en Guatemala, el 95% lo importamos, y esto se utiliza para producir concentrados para pollos y para cerdo, y esto también tiene su incidencia en el precio de estos productos. Por eso es que el guatemalteco siente ese costo en la bolsa, pero del lado del Banco de Guatemala sí tomamos medidas de política monetaria para ir frenando estos precios. En este caso nosotros, pues como tenemos el control monetario, tomamos esas decisiones para
de alguna manera incidir en la demanda agregada que se produce en Guatemala y de esa manera tratar de estabilizar los precios. Estas medidas deben de ir acompañadas por otras medidas de política económica a nivel de gobierno que de hecho se hace, ¿no? Abrir contingentes de productos para que los empresarios, los cooperativistas puedan importar libre de aranceles y con eso generar la oferta necesaria para atender la demanda. Y medidas de control también porque de todos es conocido que algunos se aprovechan incrementando precios y ahí el Ministerio de Economía a través de la DIACO hace sus investigaciones y denuncias correspondientes. Es decir, es un conjunto de políticas que conllevan a tratar de mantener la estabilidad en los precios. Pues muchas gracias, licenciado. Sí, porque como le decía, el guatemalteco pues siente cada día que su dinero le compra mucho menos, ¿verdad? Recientemente tuvimos acá el gusto de tener al señor ministro de Economía, el licenciado Sergio de la Torre, y de lo que platicamos con él era pues que la celebración en Guatemala de este convención de inversiones, Investment Summit que hubo aquí en Guatemala. Y obviamente la idea era decir la generación de empleo, la generación de motores que muevan la economía. Sin embargo, sí nos ha llamado la atención una gráfica que habla sobre el índice de confianza de la actividad económica de enero de 2012 a mayo del 2013, que es también pues producido por el grupo analista. Y en esta gráfica que la estamos viendo en este momento en la pantalla, pues se observa que ha habido una caída muy importante en ese grado de confianza. ¿Qué comenta alrededor de esto? Sí, efectivamente, es una encuesta que se levanta a nivel de empresarios de todos los sectores de la economía nacional. Y el sentimiento de ellos efectivamente se denota en este nivel de confianza que ha bajado hasta niveles del 48% aproximadamente. Se nota alguna preocupación del empresario. Y en parte esto deviene porque así lo indican ellos en este levantamiento de encuestas, deviene de la incertidumbre fiscal que se tiene en el ambiente, de la conflictividad interna que hay y de temas de seguridad, ¿verdad? Al menos estos son los tres elementos que el sector empresarial denota o indica. Sin embargo, es bueno comentar, doctor, porque debemos decir, hay cosas positivas en el país. Vean, el Banco de Guatemala está pronosticando un crecimiento económico del 3.5% este año. Y la actividad económica sí se está generando. Y lo estamos viendo en varios aspectos. La demanda agregada interna se mantiene bastante dinámica, producto de que hay un crecimiento en el crédito bancario al sector productivo. Estamos hablando de crecimientos del 15%, lo que denota que sí se está generando una actividad económica y eso es bueno para el país. También el ingreso de remesas familiares que este año esperamos que alcance los 5.250 millones de dólares, que esto contribuyen también a la actividad económica, a la producción nacional. Afortunadamente en Guatemala podemos decir que tenemos buenos empresarios, de microempresarios, mediana empresa y empresarios grandes que invierten, que creen, que confían en Guatemala y que generan empleo. Y actividades como el Investment Summit que la Cámara de Industria y el señor Ministro de Economía, el licenciado Sergio de la Torre, han estado o impulsaron, son actividades que propenden a poner al país como un país generador de oportunidades para que vengan inversionistas. Y aquí le quiero comentar algo, doctor. Nuestro país tiene muchas oportunidades. Nosotros podemos explotar de mejor manera nuestros recursos naturales, por supuesto, dándole participación a las comunidades y respetando el medio ambiente. Y en este sentido, el país tiene oportunidades en el área minero, petrolero, generación de energía eléctrica, servicios, call centers. Y qué bueno que vengan esos inversionistas porque van a generar empleo en el país y con ello, solo generando empleo, vamos a reducir la pobreza que tiene Guatemala.
Sí, yo creo que ese es el único camino sólido. Por ejemplo, usted hablaba un poco sobre la liquidez grande que hay, ¿no? El hecho que haya un exceso de liquidez a nivel de la banca privada, ¿no es también peligroso en algún sentido inflacionario? No, el nivel de liquidez que se tiene en el sistema bancario, un nivel de liquidez controlado, que eso semanalmente en la Junta Monetaria le damos seguimiento y le puedo indicar que esos niveles se encuentran dentro de los rangos normales y por eso el crecimiento del crédito también se encuentra en niveles normales para apoyar a la actividad económica del país. Está de acuerdo y conforme a la actividad económica del país. Y la tasa líder se ha mantenido también. Hace algunas semanas hubo necesidad de subir la tasa líder de 5 a 5.25 porque estábamos observando algunas presiones inflacionarias para fin de año. Entonces nosotros tomamos las medidas desde ya para influir en esas expectativas de inflación a efecto de que la misma se sitúe entre 3 y 5% y con ello contribuir con el guatemalteco para que no se le golpee su bolsa, contribuir con el empresario para que tengan los niveles de retorno de su inversión que ellos esperan y contribuir con la estabilidad macroeconómica del país que realmente es lo que perseguimos. Si nosotros como país generamos esa estabilidad macroeconómica, estabilidad bancaria, estabilidad cambiaria, el inversionista va a tener a Guatemala como un país donde va a querer invertir. Y entonces tenemos que generar esas condiciones porque todos los demás países de Latinoamérica estamos compitiendo para atraer esos capitales y nosotros como población tenemos que apoyar las políticas que tiendan a esa competitividad, a esa política de competitividad que impulsa el ministro de Economía, que nos permita realmente convertirnos como una opción de inversión y generar el empleo. Gracias. Y obviamente también, digamos, vemos que hay grandes inversiones de China, también Continental está abriendo nuevas puertas con Costa Rica, con Nicaragua se menciona que va a financiar el canal, etcétera. Licenciado, el tiempo se nos ha ido caminando, pero ¿qué mensaje positivo quisiera usted dejarle a la audiencia que hoy tiene el gusto de estar con usted? Sí, el mensaje positivo que les doy es que nuestro país sigue siendo y es una opción de inversión. ¿Por qué? Porque estamos generando las condiciones para atraer esos capitales. A los inversionistas les decimos que vengan a Guatemala y a los guatemaltecos, a los empresarios guatemaltecos que sigan creyendo, confiando, invirtiendo en nuestro país. Solo con eso vamos a lograr salir adelante y poder mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Y en ese sentido es de que lanzo el mensaje, hay más cosas buenas y positivas en Guatemala que negativas. Y eso es lo que tenemos que explotar. Muchas gracias, licenciado. Yo solo quisiera agregarle a nuestro gobierno que contenga el gasto, que gaste juiciosamente, que evitemos los gastos superfluos, porque yo creo que, como bien dice el licenciado Barquín, tenemos un gran país y tenemos una tremenda oportunidad de salir adelante. Muchas gracias, licenciado Barquín, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctor, a usted y a todos ustedes, que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches. Gracias. Sí, que se va.